Buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Muy buenas, escuchantes. ¿Cómo vamos por ahí? Por aquí vamos a ir cerrando la trilogía esta de la computación biológica con algunas de las investigaciones y planteamientos más recientes. Nos habíamos quedado en torno a finales de 2024. Septiembre de 2024. Sorenson y Adamala, del Departamento de Genética, Biología Celular y Desarrollo, Universidad de Minnesota, en Estados Unidos. Leyes del pensamiento en células vivas. La construcción de computadoras biológicas es uno de los objetivos más intensamente perseguidos de la biología sintética moderna. La nueva plataforma de síntesis logística triestatal, más conocida como Trilos, ofrecía una solución largamente esperada para aumentar la complejidad de la biocomputación, abriendo un camino para llevar este campo más allá de las demostraciones de prueba. Cuando George Boole introdujo el concepto de cálculos simples de verdadero o falso, esto fue en torno a mediados del siglo XIX, nadie predijo el profundo impacto que esta nueva rama del álgebra tendría en el mundo. Los conceptos más parecidos a la informática no llegarían hasta un siglo después, pero toda la electrónica y por lo tanto los cimientos de nuestra civilización se basan en operaciones que ahora se conocen como lógica booleana, en honor a los descubrimientos de George Boole. Esto le sonará a los programadores que programan en lenguajes de programación clásica como Java, por ejemplo. Pues bien, después de casi un siglo después del primer uso de circuitos booleanos para operar relés mecánicos, estamos alcanzando los límites físicos del chasis mecánico de la electrónica. La plataforma Trilos es un sistema de síntesis lógica diseñado para ampliar la complejidad de la biocomputación. Como hemos ido diciendo a lo largo de estos episodios, esta parte lógica matemática aparece todo el tiempo, pues es la base de la informática incluso actual. Y esta tecnología Trilos básicamente se trata de una tecnología innovadora dentro de esta biología sintética, cuyo objetivo es construir computadoras biológicas capaces de realizar operaciones lógicas avanzadas, pero dentro de células vivas. Los principales avances de este Trilos serían que utiliza 3 estados en lugar de los tradicionales 0 y 1, lo que se llamaría estado binario. Y esto permite una mayor flexibilidad en el procesamiento de datos biológicos. En el contexto de la biología sintética, esto significa que las células pueden ser programadas para realizar operaciones lógicas más complejas, acercándose al comportamiento de circuitos electrónicos avanzados. Esto ocasionaría, en cierta medida, una mayor escalabilidad, es decir, se superarían los límites de los enfoques anteriores, permitiendo la construcción de circuitos biológicos más complejos y funcionales, lo que supondría un avance hacia la computación biológica práctica, que es de lo que se trata, algo que sea usable, utilizable, podríamos decir, pues abre esa puerta a aplicaciones más allá de meras demostraciones conceptuales, incluso filosóficas o de ciencia ficción, sino que acerca la biocomputación a usos reales que tengan cierta importancia en la medicina, en la biotecnología y en otras disciplinas análogas, pero que sintamos ya que no es solo algo que se lee en los papers, sino algo que podemos ver traducido en hechos para la sociedad y, que repercuta en la salud, por ejemplo. Este desarrollo representa un gran paso hacia el diseño de redes computacionales, lo que se denominaría actualmente por los científicos redes multicapa, pero en el caso de células, facilitando el procesamiento de información biológica de manera más eficiente. Porque, como decíamos la semana pasada, esto tiene que ser de alguna manera eficiente, no solo a nivel de laboratorio, que se haya conseguido en hitos, como cuando hace poco escuchaba que se había conseguido obtener oro a partir del plomo, la alquimia de siglos ancestrales. Vale, pues consigues unos átomos, la realidad es que sea algo tangible.
Bueno, más allá de todo esto, también permitiría que las células procesen información de manera más compleja, por lo que se abren nuevas posibilidades en áreas como la medicina personalizada, la biotecnología como decíamos, y la investigación médica en todas sus ramas. No insistimos mucho en ello. Y me viene a la memoria cuando uno de los colaboracionistas de Pasadizo comentaba que, como a dónde íbamos a llegar. Como cuanto más investigábamos sobre el tema, pues si era realmente necesario llegar a estos puntos. Y los nuevos avances, como que ya está habiendo tratamientos que son más o menos efectivos contra SIDA, todos estos logros biomédicos, yo creo que se puedan ver afectados. Y si es para avanzar, en cierta medida no sabemos hasta dónde nos puede llegar. El tema de la ética y la responsabilidad moral, pues también es importante, aunque cuando hay dinero de por medio, incluso personas que tienen ciertas dolencias, supongo que lo que queremos es una sanación. Por ejemplo, se podrían diseñar células que respondan de manera más precisa a señales específicas del entorno o del organismo, mejorando la eficacia de terapias celulares y de tratamientos dirigidos. Sobre todo estos nuevos tratamientos, como puedan ser los tratamientos con nanomateriales o nanomedicinas, si se puede llamar así, y se abren así nuevas puertas hacia un mundo de investigación fascinante, o cuanto menos con un gran potencial. Otro de los trabajos relacionados de 2024 que nos ha llamado la atención es una publicación de Patricio Kraus, titulado Inteligencia Artificial e Investigación Cerebral, Redes Neuronales, Aprendizaje Profundo y el Futuro de la Cognición. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial y existen paralelismos con el cerebro humano? ¿Qué tienen en común la inteligencia natural y la artificial? ¿Y cuáles son las diferencias? ¿Es el cerebro nada más que una computadora biológica? ¿Qué son las redes neuronales y cómo se puede explicar de forma sencilla el término deep learning o aprendizaje profundo, del que tanto oímos hablar, o por lo menos en las publicaciones relacionadas no solo con la inteligencia artificial, sino en muchos de los ámbitos en que se usa programación avanzada y bases de datos, etcétera, etcétera? Desde la revolución cognitiva de mediados del siglo pasado, la inteligencia artificial y la investigación del cerebro han estado estrechamente entrelazadas. De hecho, hace unos años, cuando comentábamos en los primeros episodios que cualquier búsqueda que realizabas en relación al cerebro y la inteligencia, automáticamente te aparecía inteligencia artificial. Es verdad que ahora ha llegado a un punto que todo el mundo, es raro alguien que no tenga en mente o que vea en su propio WhatsApp algo relacionado con la inteligencia artificial. Pero en aquellos momentos no era tan público, pero las investigaciones sí que estaban avanzando a ritmos importantes. Y sobre todo las que tenían relación con el cerebro, que han estado estrechamente entrelazadas. De hecho, en gran medida han sido copiadas. Todas las investigaciones relacionadas con las redes neuronales del cerebro humano se han hecho como una especie de transposición. Y de ahí incluso las propias denominaciones de estos términos. Y por citar algunos de los avances que se han producido en los últimos años, que si bien cuando salen son espectaculares, pero ahora todo el mundo los utiliza y parece que son parte de nuestra autarquía, como si fueran parte de nuestra propia autosuficiencia y que nosotros fuéramos los dueños. Incluso nos atrevemos a enseñar a alguien o a demostrarle todos nuestros conocimientos con el tema. Como si estuviéramos orgullosos de cada nuevo descubrimiento con las nuevas herramientas de inteligencia artificial de lo que somos capaces. Desde AlphaGo hasta DALL-E o DALL-E 2 o el archiconocido ChatGPT, que ahora con todos los nuevos plugins pues puedes hacerte una especie de escritorio lleno de apps específicas para el fin determinado, pues desde escribir un guion cinematográfico, vídeo, lo que se requiera. Todo esto era completamente impensable hasta hace poco. Sin embargo, los investigadores ya están trabajando en las innovaciones del mañana, lógicamente, como lo que sería el aprendizaje automático híbrido o la inteligencia artificial neurosimbólica. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Y qué significará? Porque con cada mes que transcurre aparece una cosa nueva. Pues basado en los hallazgos de la investigación actual y en emocionantes ejemplos prácticos, dice este libro, que obviamente es de no ficción y lo resaltan, sobre todo en lo relacionado con la neurociencia y la parte que tiene que ver con la psicología.
Cuando hablábamos de cómo nos controlan o nos manejan, ya desde las teorías de Goebbels, lo que ocurre es que detrás hay un grandísimo fondo psicológico y cómo funciona la mente humana a nivel del subconsciente, de tal forma que pueden saber sobre cómo funciona el cerebro y así cómo funciona la inteligencia artificial. Y va a ser una cosa, digamos, simbiótica, no solo del marketing, sino va a ser un marketing ya implementado en nuestro propio ADN tecnológico. También el libro comenta cómo la inteligencia artificial ha revolucionado nuestra comprensión del cerebro, es decir, hace el paso inverso, como a través de la inteligencia artificial se están descubriendo o se pretende descubrir cómo funciona el cerebro. Y esto puede ser útil también para ver, por ejemplo, tratamientos de todo tipo, desde enfermedades neurodegenerativas, epilepsia, etc. Como si se tratara de una ingeniería inversa, y no solo los hallazgos de la investigación sobre el cerebro que se utilizan en la informática para desarrollar aún más los algoritmos de la inteligencia artificial. Y en definitiva, el libro plantea por qué la inteligencia artificial y la investigación del cerebro son como dos caras de la misma moneda, y cómo estas dos caras darán forma a nuestro futuro. Y llegamos a 2025. La empresa australiana Cortical Labs ha lanzado el CL1, la primera computadora biológica desplegable por código y comercial del mundo. Repito, comercial. La podrás comprar para el escritorio, o mejor dicho, para el escritorio de tu laboratorio. Este dispositivo usa neuronas humanas cultivadas a partir de células madre para procesar la información, lo que lo hace más adaptable, sostenible y energéticamente eficiente que los chips de silicio tradicionales. Hasta aquí ya algo habíamos dicho, pero en este caso se añaden algunos importantes pluses, matices o valor añadido a lo que comentábamos en el capítulo anterior. En menos de un año, estos saltos exponen que la investigación y el desarrollo continúan, y lo hacen a buena marcha. ¿Y cuáles son estos saltos o pasos, si queréis? Pues que esta nueva creación es programable, es comercial, dura más que los 100 días de los organoides de Neuroplatform, la plataforma que comentábamos en el capítulo anterior, y algunos detalles más que vamos a desgranar. Este CL1 combina neuronas vivas con un chip de silicio en un sistema de inteligencia biológica sintética. Estas neuronas, mantenidas en un entorno nutritivo con soporte vital interno, mantenidas en ese entorno robusto, pueden vivir hasta 6 meses. Es decir, el doble que las que comentábamos la semana anterior, que eran de unos 100 días, unos 3 meses. Y además, pueden formar conexiones de forma autónoma. Es lo que da pánico a algunos de los investigadores en torno a este tema sobre esa autoconciencia, ya que podría permitirles aprender y adaptarse como un sistema vivo. Para ello, permanecen en un circuito o sistema de bucle cerrado de alto rendimiento, afirman, donde las neuronas reales interactúan con el software en tiempo real. Pero no nos asustemos. De momento, con autónomas quieren decir que todas las grabaciones, aplicaciones y soporte vital están en el dispositivo. Es decir, no se requiere computación externa. Y básicamente funcionaría como un sistema plug and play, es decir, bastaría con conectar cámaras, dispositivos USB, actuadores y mucho más, que iría conectado a Cortical Cloud para utilizarlos en experimentos. Cortical Cloud sería como una especie de nube. Por ello, esto no quiere decir que carezca de aprendizaje en la red. La estimulación bidireccional es además programable y presenta una interfaz de lectura para permitir la comunicación neuronal. La capacidad de implementar código en neuronas reales, sin necesidad de laboratorio ni dispositivo, permite a los desarrolladores experimentar y construir sobre este CL1, pues desde cualquier lugar, con lo que ellos llaman la nube cortical. Y una vez más, el código utilizado sería a través de Python. Parece ser que quien sepa programar en Python es uno de los lenguajes de programación, quizás no digo sencillo, pero más utilizable en todas estas investigaciones, pero no solo en este campo, sino en otras muchas más. Python se está utilizando bastante. Pues bien, parece que se trata de un sistema similar, aunque mejorado si queréis, al que comentábamos la semana pasada de los suizos.
Y es que en su publicidad incluso afirman que el CL1 es la primera computadora biológica que permite a los laboratorios médicos y de investigación probar cómo las neuronas reales procesan la información, ofreciendo una alternativa éticamente superior a las pruebas con animales, al tiempo que proporciona datos y conocimientos humanos más relevantes. Y esto sí que es relativamente importante, porque el conocimiento de estos ensayo y error puede ser útil en el futuro. Vemos que son dos empresas ya las que afirman ser la primera, pero más allá de esto, de intentar apuntar ese crédito o rédito, sí que el hecho de que esto se esté llevando a cabo, pues bueno, parece un programa ilusionante. Por ejemplo, el microprocesador del CL1 funciona como una especie de interfaz entre el hardware y las neuronas, permitiendo una comunicación bidireccional mediante impulsos eléctricos. Esto es posible gracias a BIOS, un sistema operativo que está especializado y que crea un entorno simulado. Y es importante tener en cuenta que cuando se tengan todos estos datos y la capacidad de simulación vaya en aumento, puedan obtenerse nuevas investigaciones solo con los datos que haya actualmente o con los que se consigan en estos primeros inicios. Me recuerda mucho a las nuevas investigaciones y el nuevo gran telescopio, una cámara que tiene no sé cuántos gigapíxeles. De alguna manera, toda esa información, solo en descifrarla, analizarla, podríamos decir, porque no se va a poder hacer ahora mismo. O sea, los hallazgos que se consigan van a ser importantes. Y volviendo a las neuronas, el sistema o la forma de trabajar sería que el sistema transmite información del mundo virtual a las neuronas y se evaluaría la respuesta de estas neuronas. A su vez, influyen y modifican ese entorno en tiempo real. De acuerdo con la respuesta, se pueden modificar las condiciones. Porque lo más importante o más relevante de este CL1 es que las neuronas del CL1 son programables y por tanto es posible desplegar código sobre ellas, como mandarles instrucciones. En cierta medida es como si lo que planea el ordenador se intentara que las neuronas trabajaran en función de esas instrucciones. No obstante, esta máquina todavía no está pensada para un escenario de uso doméstico, lógicamente. Aunque, quedaré muy bien en el salón a la visita, explicarle un poco, pues, lo que tienes ahí. Realmente su propósito es ser utilizada por investigadores. Por ejemplo, pues para entender mejor cómo las neuronas procesan la información sin necesidad de experimentar con animales, por ejemplo. Incluso puede ayudar a los neurocientíficos a comprender cómo funciona el aprendizaje en tiempo real. Y esto es muy importante. Se dieron muchos avances cuando comenzó a aplicarse masivamente la resonancia magnética funcional, que permite ver cómo funciona el cerebro en vivo, o sea, en tiempo real, sin necesidad de realizar una operación quirúrgica para abrir el cráneo. Y, de alguna manera, viendo cómo funciona o qué áreas se iluminan, vamos a llamarlo así, en función de ciertos estímulos, etc. Pero también podría ayudar a los neurocientíficos a comprender los mecanismos que desencadenan algunas enfermedades neurodegenerativas, como decíamos antes. Por otra parte, y como era de esperar, los investigadores de Cortical Labs también destacan la alta eficiencia energética de este CL1 como una de sus mayores ventajas, a diferencia de las GPUs tradicionales, de las tarjetas gráficas, que pueden consumir más de 3,7 millones de vatios al año en centros de datos, por ejemplo. Un rack de CL1 utiliza apenas entre 850 y 1000 vatios. Esto permite extender los tiempos de investigación, dicen ellos, aunque no creo que esto sea lo más importante en el sentido del consumo de recursos. Va más orientado a lo que comentamos la semana pasada, que no lo vamos a repetir, pero es importante el ahorro de energía. La CL1 fue presentada en el Mobile World Congress de 2025, celebrado hace unas escasas semanas en Barcelona. Tras 6 años de investigación, según Huang Won-chong, que es el CEO de Cortical Labs, el objetivo de la compañía sería democratizar esta tecnología, haciéndola accesible sin requerir hardware o software especializado. Pero esto es también una parte importante de todas estas startups y compañías que necesitan, que haya un respaldo científico detrás y que siga adelante el proyecto. Por otra parte, fue diseñada como una herramienta de investigación, pero lógicamente no busca reemplazar las computadoras tradicionales actuales, al menos de momento. Y por si alguien tiene interés o simple curiosidad por saber cuánto costará una de estas máquinas,
Pues el precio estimado, que prácticamente ya está a la venta, está en torno a 32.500 euros. Un capricho para algunos, o quizás un despropósito para otros. Además de la venta directa, ofrecerá un modelo en lo que ellos llaman Wetware as a Service, eso que hablábamos de la informática húmeda, el software húmedo, que permitirá a los usuarios acceder remotamente a los chips a través de la nube, similar a la Neuroplatform que comentábamos en el episodio anterior. Y según este CEO, esta plataforma está pensada para facilitar el acceso global a la tecnología, porque obviamente todo debe estar conectado, brindando infraestructura, soporte, D+D+I. Así que nos mantendremos a la espera de que la ciencia, a través de publicaciones de prestigio, hablen, o al menos un poco más. En la propia web dan difusión a 7 artículos científicos, pero como la semana pasada son más bien poco técnicos y no son demasiado recientes. El más reciente es de noviembre de 2023. Para despedirnos por esta ocasión citaremos sus títulos y highlights por orden de publicación, como si fuera un fotograma de esta reciente historia que se está escribiendo. Brett J. Kagan, es un apellido un poco así, pero es el que es, publicaron un artículo en 2022 titulado Neuronas incorporadas en un mundo virtual. ¿Evidencia de la ética de los organoides? En este artículo comentan un poco un mapeo de las cuestiones éticas de la investigación y la aplicación de organoides cerebrales. También el mismo autor, este doctor Brett J. Kagan de Cortical Labs, en 2022, pero a finales, en diciembre, publicó otro artículo que dice ¿qué pueden decirnos las células cerebrales de un microchip sobre la inteligencia? Y en este artículo ya exploraban la posibilidad de crear estos sistemas de inteligencia biológica sintética utilizando células neuronales en microchips, demostrando que pueden responder y aprender en un entorno dinámico como el clásico juego de Pong, este de las barras que, como si fuera una pelota de tenis que va rebotando de un lado al otro. Al proporcionar estimulación eléctrica estructurada, los investigadores lograron que las células neuronales mejoraran su desempeño en el juego, apoyando la teoría de que minimizan la incertidumbre en su entorno. Este enfoque podría revolucionar la comprensión de la inteligencia y ofrecer aplicaciones como todas las que estamos comentando, desde modelos neurológicos para el estudio de enfermedades y el descubrimiento de fármacos apoyados, lo añado yo, en la nanotecnología y todos estos nuevos descubrimientos, además de superar limitaciones de los sistemas actuales en ese aprendizaje automático que se cree que puede llegar a tener ciertas barreras o retrasos en algunos puntos. Hablamos del aprendizaje automático, en términos de consumo energético, por ejemplo, adaptabilidad y algunas otras cuestiones que mencionan. Paralelamente, este autor, junto con otros colegas, publicaron otro artículo. Vemos que se esmeraron mucho en toda la información que tenían en darle difusión científica, aunque algunas de estas revistas puede que tampoco sean las más importantes, pero no dejan de ser publicaciones. Trataba sobre las neuronas in vitro que aprenden y exhiben sensibilidad cuando se encarnan en un mundo de juego simulado. Mejoras en el rendimiento o aprendizaje a lo largo del tiempo, después de la retroalimentación de bucle cerrado, que es en lo que acaba desembocando esta nueva máquina CL1. Todo ello derivado del aprendizaje observado en neuronas corticales humanas y también en primarias de ratón. Y comentan que los sistemas con estímulos, pero sin retroalimentación, no muestran aprendizaje. Es como si esta fuera parte de la clave, esa forma de ensayo y error, de ir aprendiendo sobre los errores o, como automejorando con esos cambios dinámicos observados en la actividad electrofisiológica neuronal, como así lo llaman durante la realización de estos experimentos. En torno a estas fechas y con alguna modificación posterior en 2023, por eso lo metemos aquí como cronológicamente, publicaban otro artículo más sobre las neuronas biológicas frente al aprendizaje por refuerzo profundo. Intentaban responder a preguntas: ¿cómo compiten los sistemas biológicos sintéticos y las redes neuronales artificiales en su rendimiento en un entorno del juego? Intentaban responder a ello planteando que el aprendizaje por refuerzo ha experimentado avances significativos.
sigue estando por detrás de la inteligencia neuronal biológica en términos de eficiencia de la muestra. Sin embargo, la mayoría de los sistemas biológicos son más complicados que la mayoría de los algoritmos. Y al comparar la inteligencia inherente de las redes neuronales biológicas in vitro con los algoritmos de aprendizaje por refuerzo profundo de última generación, utilizados en el juego de arcade Pong que comentábamos antes, que todo el mundo recordará de los años 70-80, y según ellos, descubrieron que incluso estos cultivos biológicos muy simples suelen superar a los sistemas de aprendizaje por refuerzo profundo en términos de varias características de rendimiento del juego, como podrían ser la longitud media del rally, es decir, una sucesión de golpes antes de que la pelota salga del juego. Según los autores, los cultivos de células humanas demostraron mejorar más que cualquier otro tipo de cultivo neuronal en el rendimiento de este juego Pong. Y mostraron cuánto han aprendido durante los 5 primeros minutos y los últimos 15 minutos. En este caso, las células humanas tuvieron el mayor progreso relativo, lo que sugiere una gran capacidad de adaptación y aprendizaje dentro de este entorno experimental. Y explotaron bien estos datos que obtuvieron porque, aún así, publicaron otros 2 artículos más. Del penúltimo no hablaremos mucho porque es un poco complejo y trata sobre la criticidad neuronal. El que quiera pues puede indagar más, dejamos los de hoy ahí. Y el último de ellos, de noviembre de 2023, habla sobre la tecnología, las oportunidades y los desafíos de la inteligencia biológica sintética. Sobre nuevos sistemas neuronales biológicos in vitro que podrían habilitarse para procesos inteligentes, o los avances en hardware, software y biología sintética, es lo que conocemos como esto del wetware o el software húmedo, informática húmeda, y cómo contribuiría todo esto, sobre todo a ofrecer pruebas controlables y al desarrollo de teorías neurocomputacionales. Por otra parte, también comentan cómo el desarrollo de esta tecnología requiere consideraciones éticas tempranas para que no se nos vaya de las manos. Y proponen identificar un marco para el desarrollo de estas investigaciones. Si alguien tiene más curiosidad, ya sabe, puede abrir los de hoy en la descripción. Así que ahí siguen. Y nosotros seguiremos, si ahí seguís escuchando. Gracias por estar ahí. Muy buena semana, en especial para aquellos suertudos que ya puedan disfrutar o empezar a pensar ya en las vacaciones. Y nos escuchamos en el siguiente.